Mi esposo me engañó y de camino al juzgado para presentar los papeles del divorcio, tuvimos un accidente de coche. Con la muerte acechándonos, él todavía me maldecía. Tú fuiste la que se me lanzó encima, con 17 años y ya metida en mi cama. Cuando abrí los ojos de nuevo, tenía 17 años, de vuelta en el sótano donde terminamos después de que me escapé con él. Cuando tenía 29 años, mi matrimonio de 7 años con Dante Galán finalmente se convirtió en un chiste. De camino al juzgado del condado, yo sollozaba histéricamente en el asiento del pasajero, señalándolo directamente a la cara mientras gritaba: «Dante, ¿eres siquiera humano? Tenía 17 años cuando empecé a malvivir contigo, y ahora que finalmente estamos bien, ¿te das la vuelta y empiezas a acostarte con una pasante recién graduada? ¿Tienes siquiera conciencia?» Dante agarró el volante, con esa fría y pequeña sonrisa en su rostro que me revolvía el estómago. «¿Yo soy el desalmado?», dijo. «Aitana Beltrán, somos tan malos el uno como el otro. Tú fuiste la que eligió escaparse conmigo en aquel entonces», continuó, con el desprecio afilando cada palabra. «Tenías 17 años y ya eras lo suficientemente descarada como para meterte en la cama con un tipo. Así que alguien como tú no puede hacerse la inocente ahora». Yo temblaba de rabia y me abalancé sobre él, dispuesta a destrozarle la cara. Un destello blanco cegador estalló justo delante. Un camión fuera de control se estrelló contra nosotros como una bestia rabiosa. Hubo dolor, luego oscuridad y después un silencio absoluto. Cuando desperté, me asfixié con el olor a humedad y me levanté de golpe. Parpadeé con dificultad y vi la luz del sol entrando por una ventana no más grande que mi mano, con motas de polvo girando en el haz de luz. Las paredes estaban empapeladas con periódicos viejos y la habitación era tan pequeña que parecía que le hubieran quitado todo el aire. Debajo de mí había una cama estrecha con sábanas de dibujos de cerditos rosas que ya ni siquiera se encontraban en las tiendas, lavadas tantas veces que tenían bolitas. Me quedé allí tumbada un largo momento. Luego levanté una mano y me toqué la cara. Mi piel estaba suave y tersa, sin líneas de expresión, llena de ese suave resplandor adolescente. Realmente estaba de vuelta a los 17. En aquel entonces, pensaba que este lugar era el paraíso, nuestro pequeño nido de «el amor lo es todo». Ahora parecía algo apenas mejor que una perrera. Debía de estar loca para dejar la casa grande de mis padres solo para venir a sufrir aquí. Dante era huérfano, criado por el barrio, saltando de sofá en sofá gracias a limosnas, y creció de forma salvaje. Sabía pelear muy bien, y en nuestra parte de la ciudad era famoso por ser un agitador. Mi familia, por otro lado, era acomodada, y mis padres trabajaban en el gobierno. Me criaron como su orgullo y alegría, y planearon todo mi futuro como si ya estuviera decidido. Por todas las reglas del mundo, Dante y yo deberíamos haber sido dos líneas paralelas que nunca se cruzan. Todo salió mal un día de nieve. Caminaba a casa desde la escuela cuando pasé por un callejón sin salida, y vi que le estaban dando una paliza a Dante. Para cuando los tipos finalmente se dispersaron, él estaba tirado en la nieve con nada más que una fina sudadera negra y una mancha roja oscura se extendía debajo de él. Yo era joven y de corazón blando, y debería haber corrido, pero mis pies se sentían clavados al suelo. Por impulso, llamé a emergencias. Luego me quité mi chaqueta acolchada y lo cubrí con ella. «Oye», dije con la voz temblorosa, ¿Estás bien?» Él logró abrir los ojos. Eran tan oscuros que resultaban inquietantes. «¿No me tienes miedo?» Quiero decir... Mis dientes castañeteaban mientras intentaba pronunciar las palabras. «Vamos a la misma escuela y pelear no vale la pena. Simplemente... no lo hagas más». Él soltó una carcajada corta y burlona. No se molestó en responder y cerró los ojos como si pudiera hacerse el muerto. Así que me quedé allí en cuclillas como una idiota, bloqueando el viento y la nieve con mi cuerpo hasta que llegó la ambulancia. Y cuando se lo llevaron, incluso usé los ahorros de 6 meses de mi mesada para cubrir la cuenta médica. Pensé que eso sería todo. Unos días después, Dante entró pavoneándose en mi salón de clases como si fuera el dueño del lugar. Mientras todos se quedaban boquiabiertos, él lanzó un fajo de billetes arrugados sobre mi escritorio y sonrió, con su atractivo rostro mostrando un aire perverso. «Toma, te devuelvo lo de aquel día. Gracias, niña de 10». Apenas había cruzado la puerta cuando me convertí en la nueva noticia de la escuela,
la supuesta novia de la que todos tenían opiniones de repente. Mi amiga me agarró de la manga y prácticamente gritó: «Aitana, ¿estás loca? Ese es Dante. Escuché que trabaja de seguridad en lugares turbios y ha estado en peleas donde hubo sangre. Aléjate de él». Otras chicas, de esas que vivían para el drama, se acercaron con ojos brillantes. «Espera, ¿realmente conoces a Dante? ¿Puedes conseguirme su número?» La forma en que conduce su motocicleta es increíblemente atractiva. Me quedé allí, completamente atónita. De camino a casa después de la escuela, una motocicleta rugió y se detuvo justo frente a mí. Dante se quitó el casco, revelando esos ojos afilados y ligeramente rasgados, y luego me silbó. «Sube», dijo. «Te voy a llevar a dar una vuelta». Un grupo de sus amigos lo seguía, riendo y hablando de más. «Dante, se ve demasiado común», dijo uno. «Aburrida». «No es broma», intervino otro. «Esa chica de la escuela técnica sí que es distinta. Falda corta, piernas kilométricas». Mi cara se puso blanca como el papel. Bajé la cabeza, esquivé la rueda delantera como un conejo asustado y eché a correr. Detrás de mí, todo el grupo estalló en una carcajada fuerte y temeraria. En aquel entonces, realmente lo odiaba. Pensaba que no era más que un vándalo, alguien de un mundo que no tenía nada que ver con el mío. Pero Dante tenía la piel más dura que el hormigón, y empezó a aparecer en todas partes, bloqueando mi camino día tras día sin importar cuánto intentara sacudírmelo. Entonces un día me quedé hasta tarde ayudando a un profesor a limpiar el salón, y a la entrada de un callejón, un tipo borracho empezó a acosarme. Justo cuando empezaba a sentirme desesperada, Dante apareció como enviado del cielo y pateó al borracho con tanta fuerza que voló hacia atrás casi 2 metros. Se quitó la chaqueta, todavía caliente por su cuerpo, y la puso sobre mis hombros. «No tengas miedo», dijo con voz baja e inesperadamente suave. «Yo te cuido». Esa noche me siguió todo el camino y no se fue hasta que me vio entrar por la puerta de mi casa. Y en ese momento, algo en mis defensas de 17 años se rompió. Cuando eres joven, el amor golpea como un tornado. Rápido, violento e imposible de ignorar. Dante y yo empezamos a salir y no pasó mucho tiempo antes de que nos atraparan y la escuela llamara a nuestros padres. Mis padres se pusieron furiosos. Me castigaron, me encerraron, me exigieron que rompiera con él y me dijeron que no tenía respeto por mí misma y que había desperdiciado mi vida. Pero en aquel entonces, Dante era lo único en lo que podía pensar. Durante los primeros 17 años de mi vida, había sido una marioneta, obediente, refinada y silenciosa. Dante fue un martillo que destrozó la cúpula de cristal en la que vivía y me arrastró a un nuevo mundo que era caótico y vivo, peligroso y de alguna manera irresistible. Faltaba a clase conmigo y me llevaba a un cibercafé. Me arrastró a la cima de una colina en medio de la noche para ver las estrellas, y cuando me resfrié, me preparó torpemente un té de jengibre y limón. Por ese supuesto amor, salté por una ventana del 2º piso y me escapé con él. En la estación de tren, me abrazó tan fuerte que pude sentir su corazón latiendo como un tambor. «Aitana», preguntó con voz ronca, «si me sigues, va a ser difícil. ¿Tienes miedo?» Levanté la barbilla, con los ojos brillantes, con el tipo de certeza que solo un adolescente puede tener. «No tengo miedo». «Bien», dijo él, con una promesa feroz y salvaje. «Te lo juro, si alguna vez te traiciono, merezco morir de una muerte miserable». En aquel entonces, promesas como esas sonaban hermosas, y los días que siguieron fueron realmente brutales. Vivíamos en un sótano, sobrevivíamos a base de ramen instantáneo y pasábamos las noches de invierno acurrucados para entrar en calor. Él ponía el único huevo frito en mi plato, y luego usaba su propio estómago para calentar mis pies helados. Luchamos como fieras para salir de esa vida. Dante era astuto y valiente. Aprovechó algunas oportunidades y su negocio siguió creciendo. Yo pasé de ser una princesa mimada que nunca había movido un dedo a una mujer que podía estar a su lado y defender lo suyo. Nos mudamos del sótano a un apartamento espacioso y, finalmente, a una casa independiente. La noche que me propuso matrimonio, alquiló las pantallas digitales de la ciudad y hubo fuegos artificiales toda la noche. Realmente creí que ese era el final, un cuento de hadas con un lazo, de esos en los que eres feliz para siempre. Entonces apareció la pasante recién graduada. Era joven y brillante,
y la forma en que miraba a Dante, con los ojos muy abiertos y adoración, era exactamente la forma en que yo solía mirarlo. Dante cayó en la trampa. Luego vinieron las peleas, las guerras frías, las cosas rotas, y finalmente nosotros dos atacándonos el uno al otro. Las dos personas que alguna vez se habían aferrado mutuamente a través de todo, se convirtieron en enemigos que no querían nada más que destrozarse. Estaba sentada allí, perdida en mis pensamientos cuando la puerta se abrió de repente. Dante, de 18 años, entró, y no había ternura adolescente en la forma en que me miraba, solo algo pesado y complicado que me revolvió el estómago. Era el agotamiento de un hombre que había sido arrastrado por la vida y el resentimiento acumulado. Bastó esa mirada. Él también había vuelto. Y él sabía que yo también había vuelto. En esta pequeña habitación que solía estar llena de dulces recuerdos, el aire se volvió tan incómodo que parecía sólido. Dante se aclaró la garganta con la voz seca. Sobre lo que dije antes en el coche, dijo. Estaba enojado y hablé por hablar. No lo tomes en serio. Al mirarlo así, de repente encontré todo el asunto insoportablemente absurdo. En esta misma habitación, una vez me abrazó y me prometió: cariño, lamento haberte hecho pasar por eso. De ahora en adelante, te daré lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Le había creído entonces. Y cuando me llamó barata en el coche, creí que también lo decía en serio. El amor había sido real y el odio había sido real. El tiempo era aterrador. El tipo de cosa que podía moler un diamante hasta convertirlo en grava. Nos sentamos en extremos opuestos de la cama estrecha. Ninguno de los dos hablaba. Aitana, ya que ambos estamos de vuelta, empezó Dante, pero un golpe rápido y furioso en la puerta lo interrumpió. Me levanté y abrí. En el momento en que vi quién estaba al otro lado, todo mi cuerpo se bloqueó. Era mi madre. En mis recuerdos, siempre estaba impecable y elegante, pero ahora su cabello era un desastre. Sus ojos estaban hinchados y su piel se veía amarillenta, como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolió. «Vámonos», articuló con dificultad. «Vuelves a casa». El pasado chocó con el presente en un solo suspiro. En mi vida anterior, ella me había encontrado aquí en el mismo momento, sollozando y rogando, diciéndome que si regresaba a casa, todo podría ser perdonado. En aquel entonces, yo le había quitado la mano como si estuviera bajo un hechizo y grité que amaba a Dante, que me iba a casar con él sin importar nada. Mi madre me había dado una bofetada tan fuerte que mi cabeza giró hacia un lado, con todo su cuerpo temblando. «Te crié para nada», dijo. «¿Por un tipo eres capaz de tirar a tu propia madre?» Al final se marchó, vacía por la decepción, y me dejó con una última frase que cortó como cristal. «De ahora en adelante no tengo hija». Después de eso, nunca volvimos a vernos, ni una sola vez, hasta que morí. Más tarde, cuando Dante finalmente tuvo éxito, intenté arreglar las cosas con regalos en mis manos, y mi padre me echó como si fuera una extraña en la puerta. Se convirtió en la espina más afilada en mi pecho. Ahora la voz de mi madre era ronca y quebradiza. «Aitana, si vuelves a casa ahora mismo, los tres podemos seguir siendo una familia. Y si insistes en quedarte con ese vándalo», continuó con las lágrimas corriendo por su rostro incluso mientras forzaba las palabras, «entonces puedes fingir que estoy muerta, y yo fingiré que nunca tuve una hija». Siguió hablando, amontonando amenazas, pero su llanto no cesaba. Miré su rostro familiar que de repente se sentía cercano y lejano, y mis ojos ardieron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi? La última vez, mi obsesión obstinada no me había comprado nada más que un rastro de naufragios y una vida en la que estaba sola. Giré mi mano y apreté sus dedos ásperos y temblorosos, cortándola suavemente. «Está bien, mamá», dije. «Vuelvo a casa». Sus sollozos se detuvieron tan abruptamente que fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Me miró, con los ojos muy abiertos, como si no hubiera oído bien. «¿Qué dijiste?», susurró. «¿Tú vendrás a casa conmigo?» El atractivo rostro de Dante se retorció en un instante, como si acabara de recibir una bofetada fuerte. Probablemente pensó que yo haría lo que hice en mi vida pasada: sollozar, aferrarme a él, jurar que me casaría con él sin importar nada. Porque en su mente, yo era una idiota enamorada sin sentido común, su pajarito enjaulado. «Aitana, ¿de qué demonios estás hablando?»,
Dante se puso en pie con tanta fuerza que la cama destartalada soltó un chirrido largo y agudo. ¿Qué es esto? ¿Te estás haciendo la difícil? ¿Quién fue la que estaba en el coche llorando a moco tendido, jurando que se casaría conmigo sin importar nada? ¿Y ahora aparece tu madre y cambias de opinión? ¿Realmente crees que solo porque tienes una segunda oportunidad puedes dejarme y buscar a otro? Me señaló directamente a la cara con el dedo. Mi madre se asustó por lo violento que se veía e instintivamente me puso detrás de ella. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó ella. Retrocede y mantén tus manos lejos. Miré a Dante, fría y firme. Este era el hombre que había amado durante 2 vidas. ¿Cómo había sido tan ciega, confundiendo su arrogancia de matón con personalidad y energía de hombre de verdad? Mirándolo ahora, todo lo que veía era falta de clase y nada de remedio. «Dante», dije con calma, «el cerebro es algo maravilloso. Lástima que no tengas uno». Apreté la mano de mi madre para calmarla, luego caminé directamente hacia él. «Ambos morimos una vez», dije, «así que no debería tener que explicarlo. La última vez, sobreviví a base de ramen instantáneo y cualquier comida barata que pudiéramos pagar mientras te ayudaba a levantar tu empresa. ¿Y luego qué hiciste? El dinero se te subió a la cabeza. Empezaste a acostarte con una pasante. Dijiste que yo me había vuelto descuidada y usada, e intentaste divorciarte de mí». Los ojos de Dante parpadearon. La culpa apareció por medio segundo, pero su boca se mantuvo terca. Eso es porque te volviste imposible de tratar después», respondió. «Y vamos, ¿qué hombre no mete la pata de vez en cuando? Además, ni siquiera me divorcié de ti al final». «¿No te divorciaste de mí?». Me reí, de forma afilada y sin humor. «No tuvimos tiempo. Morimos antes de que pudieras terminar el trámite». Solté una risotada fría, mi mirada recorriendo su rostro como un cuchillo. «Dante, no te debo nada. Esa vida fue el pago por el tiempo que me salvaste en aquel entonces. Esta vez hemos terminado. Tú sigues tu camino y yo el mío. Mantente fuera de mi vida, o no me culpes cuando no sea amable al respecto». Agarré la mano de mi madre mientras ella aún estaba atónita y salí sin mirar atrás. «¡Aitana!», rugió Dante detrás de mí, histérico. «Si sales por esa puerta hoy, no vuelvas gateando después de rodillas. Ni siquiera te dedicaré una mirada. Ni siquiera disminuí la velocidad. ¿Rogarte? Quizás en la próxima vida». «Ah, espera. Esta ya es la próxima vida». Sentir el cuero de los asientos del coche, el suave aroma del ambientador y la ráfaga fría del aire acondicionado me golpeó. Me recliné y vi la calle pasar por la ventana, y las lágrimas se escaparon antes de que pudiera detenerlas. La última vez, desde el momento en que me escapé con Dante, nunca volví a sentarme en el coche de mi familia. Más tarde, cuando él finalmente tuvo dinero, compró un coche de lujo llamativo, pero el asiento del pasajero le pertenecía a esa joven y bonita pasante. Mi madre siguió conduciendo mientras se limpiaba los ojos y no dejó de regañarme ni por un segundo. «Llora», resopló. «Ahora sabes cómo llorar. ¿Dónde estaba todo esto cuando tiraste tu vida por la borda? Tenías un buen futuro y aún así elegiste escaparte con un vándalo. Nos humillaste a tu padre y a mí». Escuchar ese regaño familiar calentó algo en mi pecho. «Mamá», dije en voz baja, «lo siento». Ella se quedó helada. Luego pisó el freno y se detuvo junto a la acera. Se giró y me atrajo hacia sus brazos, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. «Me diste un susto de muerte, mocosa», lloró. «Si algo te pasaba, no podrías seguir viviendo». Abracé a mi madre y lloré aún más fuerte que ella. Cuando llegamos a casa, en el segundo en que entré, vi a mi padre sentado en el sofá con cara de pocos amigos y una cuchara de madera en la mano. En cuanto me vio, saltó y la levantó como si fuera a pegarme. «Así que finalmente decidiste volver», ladró. «Te juro que voy a romperte las piernas». Mi madre se apresuró a bloquearlo. «¡Basta, basta!», gritó. «Ya está de vuelta, ¿por qué sigues así?». Aitana sabe que se equivocó. Mi padre temblaba de rabia. «La letra con sangre entra», gritó. «Esto es culpa tuya. A los 17 se escapa con un tipo. Si se corre la voz, ¿cómo vamos a volver a dar la cara?». Lo miré. Vi las canas asomando en su cabello y me ardió la garganta. La última vez, después de que me fui con Dante,
La presión arterial de mi padre subió tanto que terminó en el hospital. Intenté volver a verlo más tarde y me cerró la puerta en la cara. Hasta el día en que morí, nunca pude volver a llamarlo papá. Papá, dije con la voz quebrada, me equivoqué. Me caí de rodillas y bajé la cabeza, apoyando la frente en el suelo. Realmente me equivoqué. De ahora en adelante escucharé. Me concentraré en la escuela. No volveré a tener nada que ver con Dante nunca más. El brazo de mi padre se congeló en el aire. Miró como si no pudiera creerlo, como si no pudiera asimilar el hecho de que su hija testaruda hubiera cedido tan rápido. ¿Tú realmente lo has pensado bien?, preguntó, desconfiado. Miré hacia arriba, con los ojos firmes. Lo hice, dije. Él es una basura y no vale la pena arruinar toda mi vida por él. Mi padre me estudió durante un largo momento. Luego soltó un suspiro pesado y dejó a un lado la cuchara de madera. Levántate, gruñó. Ve a ducharte y cámbiate, hueles a humedad. Su voz todavía era dura, pero sabía que lo había logrado esta vez. Después de mi ducha, me hundí en el colchón suave y casi gemí de lo bien que se sentía. Así era como se suponía que debía sentirse vivir. Todo eso de "el amor lo es todo" era una mentira que la gente se contaba a sí misma. Cuando estás quebrado, todo se convierte en una pelea. Y esa era la única verdad que importaba. Si el universo realmente me estaba dando una segunda oportunidad, no iba a pasarla viviendo como un chiste. Yo era Aitana Beltrán. Era la mejor estudiante en una escuela secundaria de élite. El orgullo y la alegría de mis padres. La última vez, para ayudar a Dante a construir su empresa, aprendí contabilidad, gestión y marketing, y me convertí en una potencia de una sola mujer. Ese equipo improvisado suyo no creció por accidente, y al menos la mitad fue gracias a mí. Esta vez regresé con 29 años de experiencia de vida, y la cabeza llena de instintos comerciales. Si aún así no podía lograr algo por mí misma, entonces realmente debería ir a darme cabezazos contra la pared. Temprano a la mañana siguiente, me puse la mochila y fui a la escuela. En el segundo en que entré al salón, todos los ojos se clavaron en mí. En aquel entonces, que la niña de 10 se escapara con un vándalo de fuera de la escuela, contaba como un chisme de nivel nuclear. Los susurros venían de todas direcciones. Mira, Aitana ha vuelto. Escuché que se escapó con Dante. ¿Por qué regresó tan pronto? Él se aburrió y la dejó, obviamente. Un tipo como Dante nunca iría en serio con ella. No reaccioné. Me senté, saqué mi libro y empecé a repasar como si los rumores ni siquiera fueran reales. Las voces eran solo moscas zumbando, molestas pero inofensivas. Ya había muerto una vez, así que este tipo de ruido no podía tocarme. La primera hora era matemáticas. El profesor estaba resolviendo un problema de funciones complicadas en la pizarra, mientras media clase luchaba por mantenerse despierta. Escuché como si fuera mi canción favorita. Había olvidado muchos detalles, pero la base seguía ahí. Y un cerebro adulto aprende rápido cuando tiene una razón para hacerlo. Estaba a mitad de la lección cuando una oleada de conmoción pasó por las ventanas. ¡Dante! ¡Es Dante! Dios mío, es tan guapo. Está fumando en el pasillo. Giré la cabeza. Dante estaba allí afuera con su sudadera negra característica, las manos en los bolsillos, apoyado contra la barandilla como si las reglas fueran un chiste, mirándome directamente a través del cristal. Cuando me vio mirando, curvó la boca en una sonrisa torcida y sopló un anillo de humo lento en mi dirección. Luego entró pavoneándose en el salón, pateó el cubo de basura de la puerta trasera y caminó directamente hacia mi escritorio como si fuera el dueño del lugar. Toda la clase se quedó en silencio absoluto. El profesor de matemáticas rompió la tiza por la mitad. «Dante, ¿de quién crees que es esta clase? ¡Lárgate de aquí!». Dante ni siquiera parpadeó. Metió la mano en su bolsillo y lanzó una tarjeta bancaria sobre mi escritorio. «Aitana», dijo, con voz llena de arrogancia. «Ayer simplemente no estabas pensando con claridad. Hay $50,000 en esa tarjeta. Es mi fondo para la boda». Se inclinó más cerca, como si me estuviera haciendo un favor. «Ven conmigo, yo te cuidaré, yo te mantendré». El salón estalló en jadeos. $50,000. Para un grupo de adolescentes, eso podría haber sido una fortuna. Dante sonrió como si ya hubiera ganado. Estaba seguro de que yo empezaría a llorar, agradecida y dócil, y caería de nuevo a sus pies. Después de todo, la última vez, cuando perdíamos el sueño por unos pocos cientos de dólares de alquiler,
Una vez dije que desearía que tuviéramos solo 10,000. Lástima que se le olvidó que yo ya no era esa chica de 17 años con los ojos muy abiertos. Yo era la mujer que lo había ayudado a gestionar decenas de millones en activos como la señora Galán. Cerré mi libro lentamente y lo miré como si fuera la persona más tonta del salón. ¿50,000? Dije, soltando una risa tranquila. Dante, ¿qué es esto, cambio suelto? Él se congeló. ¿Qué acabas de decir? Son $50,000. ¿Se supone que debe impresionarme? Pregunté, manteniendo la calma. Metí la mano en mi mochila y saqué el efectivo que mi madre me había dado esa mañana. Un fajo grueso que debían ser un par de miles. Lo dejé caer como si no fuera nada. He gastado más de 50,000 en un par de zapatos. Así que dime, ¿a quién exactamente intentas insultar con esa tarjeta? El rostro de Dante se tensó. Me puse de pie. Tomé la tarjeta con 2 dedos como si estuviera sucia y se la devolví a sus brazos. «Toma tu asqueroso dinero y lárgate», dije. «Y deja de hacerme perder el tiempo». Intento entrar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Dante se marchó furioso, pero no pudo irse sin escupir una última amenaza. «Aitana, no te atrevas a arrepentirte de esto. Esta es tu última oportunidad. Cuando lo logre, podrás ponerte de rodillas y rogar, y aún así no te ayudaré». Puse los ojos en blanco y volví a mis problemas. ¿Lograrlo? Sin mí dirigiendo el espectáculo entre bastidores, sin mí usando las conexiones de mi familia para despejar el camino frente a él, ese cerebro impulsivo, de mecha corta y testarudo suyo, nunca lo lograría. La última vez tuvo éxito, porque aprovechó el viento a favor adecuado y porque tenía a la esposa que lo mantenía todo unido. Esta vez, el viento a favor todavía estaba allí. Si realmente podía despegar dependía de la suerte. Después de eso, entré en modo de estudio total. Incluso con una segunda oportunidad, los exámenes de admisión eran una pelea a cuchillo. Un desliz, y estabas fuera. Dante tampoco se quedó quieto. Se decía que dejó los estudios y usó esos 50,000 para empezar a negociar con lo que pudiera conseguir. No me importó lo suficiente como para detenerlo. De vez en cuando, algún antiguo compañero mencionaba que lo habían visto acercándose a una chica de la escuela técnica cercana. Se llamaba Candelaria y, sí, era bonita. También tenía una reputación que todos conocían. La última vez, Dante se había liado con ella también, pero no sucedió hasta años después de nuestro matrimonio. Parece que esta vez, la línea de tiempo simplemente se adelantó. Bien, un tipo despreciable y su chica vulgar, hechos el uno para el otro, que se queden encerrados juntos. En la semana previa al examen, mis padres se tomaron tiempo libre en el trabajo y no pararon de hacer sopa en casa, rondando como si fuera a romperme si miraban hacia otro lado. Viéndolos preocuparse así por mí, me hice la promesa de que los haría sentir orgullosos, costara lo que costara. El fin de semana del examen llegó con un clima absurdamente perfecto. Cuando salí después de la última sección, todo mi cuerpo se sentía ligero. Las preguntas fueron casi ridículamente fáciles para mí. La última vez, para ayudar a Dante a hacer negocios, viví entre datos, números e informes hasta que mi cerebro funcionó con pura lógica. Ese tipo de pensamiento no desaparece solo porque rebobines el reloj. Cuando salieron los resultados, obtuve el primer puesto en todo el estado ese año. Fue el tipo de puntuación de la que la gente todavía hablaba. Mi padre miró la puntuación en la pantalla de la computadora. Luego empezó a agitar los brazos como un niño y dio vueltas a mi madre. «¡Número 1!», gritó. «Mi niña es la número 1. Nuestros ancestros deben estar sonriendo». Mi madre lloró lágrimas de felicidad y llamó a todos los que pudo pensar, como si el mundo entero mereciera la noticia. Viéndolos brillar así, supe que valió la pena. Esta era la vida que Aitana debía tener. Brillante, imparable y abierta de par en par. No pudriéndose en un sótano húmedo, regateando por un par de dólares como si eso fuera todo lo que mi futuro llegaría a ser. En la cena de celebración, mi padre bebió un poco de más, me tomó de la mano y habló sin parar. «Aitana», decía una y otra vez con voz densa, «fui duro contigo porque no quería que fueras por el camino equivocado. Mírate ahora. Irás a una gran escuela, conseguirás un buen trabajo y te casarás con un buen hombre». Sonreí y le serví un poco de té. «Papá, no me voy a casar. Voy a construir mi carrera, ganar dinero real y cuidar de ti y de mamá». «Cariño», suspiró él, «¿qué clase de chica no se casa?». Justo entonces,
La puerta del comedor privado se abrió de golpe. Un hombre con una camisa de estampado llamativo y una cadena de oro gruesa alrededor del cuello entró pavoneándose como si fuera el dueño del lugar. Era Dante. Solo habían pasado unos meses, pero se veía diferente. Estaba más moreno, más corpulento, y esa vibra de matón callejero se había vuelto aún más espesa. Candelaria lo seguía con un vestido mini ajustado, con el maquillaje amontonado como si fuera a una discoteca. «Vaya, miren esto», arrastró Dante las palabras. «Gran fiesta». Entró con arrogancia, tiró de una silla y se dejó caer en ella sin un ápice de vergüenza. «Escuché que a nuestra mejor alumna le fue bastante bien», dijo con una sonrisa burlona. «Felicidades». Mi padre se sobrió a medias en un latido, con el rostro endurecido. «¿Qué haces aquí? No eres bienvenido». Dante resopló, sacó un sobre gordo de efectivo de su bolso y lo lanzó sobre la mesa. «Señor Beltrán, no hay necesidad de ponerse tan tenso», dijo con naturalidad. «Estoy aquí para traer un regalo. Soy el ex de Aitana, después de todo, así que al menos debería darme esa cortesía». Recalcó la palabra ex. Luego me miró directamente como si me estuviera desafiando a reaccionar. Candelaria se acurrucó contra él y susurró. «Dante, ¿esta es la Cerebrito? Ni siquiera es tan linda. Yo soy el doble de guapa». Dante le pellizcó la mejilla. «Así es. Nadie es más bonita que mi nena». Ver a los dos montar su pequeño espectáculo habría sido divertido si no fuera tan patético. «Dante», dije a la ligera, «si estás aquí para gorronear, hay un cubo de basura fuera de la puerta a la izquierda. Y si estás aquí para presumir», añadí, «podrías quitarte esa cadena de oro primero. El color ya se está desvaneciendo y es cegador». Toda la sala estalló en carcajadas. El rostro de Dante se tensó y su mano voló a su cuello. Esa cadena era una imitación que había conseguido de algún vendedor ambulante para parecer importante. La última vez compró una también. Juró que era real, y 2 días después le dejó un anillo oscuro alrededor del cuello. «¡Aitana!», espetó golpeando la palma de su mano sobre la mesa. «No me hagas arrepentirme de ser amable. Ahora soy un jefe», ladró. «Tengo en mis manos varios proyectos importantes. Un día tú serás la que me ruegue». «¿Ah, sí?». Levanté una ceja y seguí pelando un camarón como si él fuera ruido de fondo. «¿Así que ahora eres un gran jefe? Entonces dime», dije, tan tranquila como siempre. «¿De qué proyectos importantes estamos hablando? ¿Vender teléfonos usados o acarrear ladrillos en una obra?». Dante se atragantó con sus propias palabras por un segundo. Le había dado en el clavo. Sin mí dirigiéndolo, era exactamente lo que siempre había sido, un pequeño comerciante fingiendo ser más grande de lo que era. Había oído que intentó aprovechar una fiebre de comercio de acciones hace un tiempo y perdió hasta la camisa de tal manera que los 50.000 habían desaparecido hace mucho. La ropa que llevaba ahora probablemente fue comprada con dinero prestado. «Tú no sabes nada», espetó luchando por su dignidad. «Eso fue inversión estratégica. Volatilidad a corto plazo. Eso es todo». «Claro», dije sin molestarme en presionar. «Inversión estratégica. Entonces te desearé suerte», dije sonriendo dulcemente. «Hazte rico pronto y no te arruines ni termines en la cárcel». El rostro de Dante se puso rojo hasta el cuello. Me señaló, balbuceó, «tú», una y otra vez, y finalmente tiró de Candelaria y huyó humillado. Vi su espalda desaparecer y no sentí absolutamente nada. Un payaso patético como ese no merecía ser mi oponente. Mis 4 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts fueron intensos y sin pausa. Me especialicé en finanzas, negocié con acciones e hice inversiones por mi cuenta, y usé lo que recordaba de mi vida pasada para esquivar cada mina terrestre y aprovechar cada viento a favor. Para el 2.º año, ya estaba financieramente resuelta de por vida, y mudé a mis padres a una enorme casa nueva. Para el último año, había fundado mi propia firma de inversiones, y mi patrimonio neto ya era de 9 cifras. Me llegaban noticias sobre Dante de vez en cuando. Escuché que se casó con Candelaria, pero su vida juntos era un desastre. Candelaria gastaba el dinero como si fuera aire. Dante no podía generar nada real, y los dos gritaban y llegaban a las manos casi a diario. Luego Dante se enganchó al juego y terminó enterrado en deudas de intereses altos, con gente persiguiéndolo para cobrar. Candelaria se llevó lo último de efectivo y se escapó con un tipo rico y mayor.
Dante tocó fondo. Intentó robar una tienda de conveniencia, lo atraparon en el acto y fue sentenciado a 10 años. Cuando me enteré, estaba en primera clase en un vuelo a Londres, con champán en la mano. Brindé suavemente con mi copa y dije, por la segunda oportunidad. Sin ella, todavía podría estar atrapada en ese sótano húmedo, peleando con Dante por la comida y las facturas y muriendo en un accidente de coche. En cambio, obtuve una vida nueva. Después de que el avión aterrizó, fui a una recepción de cóctel de alto nivel. Esa noche conocí a mi esposo, Beltrán Soria. Era un peso pesado de las finanzas en la City de Londres, refinado, culto y sin esfuerzo sereno. Más que nada, me respetaba, me valoraba y me trataba como a una compañera igualitaria, no como a un accesorio. Conectamos al instante y nos enamoramos fuerte y rápido. El día de nuestra boda todo fue grandioso e impresionante. Mi padre tomó mi mano y luego la puso en la de Beltrán con lágrimas en los ojos. «Oye», dijo mi padre con la voz temblorosa, «si alguna vez lastimas a mi niña, iré tras de ti con todo lo que tenga». Beltrán apretó el agarre de mi mano con la mirada firme. «Papá, te lo prometo. La amaré con toda mi vida y daría mi vida por mantenerla a salvo». En ese momento, finalmente vi cómo era la felicidad. Vi a Dante de nuevo 10 años después. Estaba de vuelta en casa para encargarme de unos asuntos cuando pasé por debajo de un puente peatonal. Un hombre andrajoso estaba arrodillado allí, mendigando, con una taza abollada frente a él. La gente pasaba apresurada con la cabeza girada, como si tuvieran miedo de que la mala suerte se les pegara si se acercaban demasiado. No le habría dedicado un segundo vistazo si no lo hubiera oído maldecir entre dientes. «Son todos unos malditos engreídos. Cuando regrese pondré a cada uno de ustedes bajo mi talón». Esa voz era demasiado familiar. Me detuve, me quité las gafas de sol y miré más de cerca. Su cabello era mayormente gris, su rostro estaba surcado por líneas profundas y le faltaban un par de dientes delanteros. Apestaba, ese tipo de hedor agrio que te revolvía el estómago, pero sus ojos eran inconfundibles. Sus ojos eran afilados y ligeramente rasgados, todavía con esa misma sombra depredadora de aquel entonces. Era Dante. ¿Había salido de prisión? Mientras lo miraba, él también me vio. En ese medio segundo, todo su cuerpo se bloqueó. Yo llevaba una gabardina de diseñador, hecha a medida, y tacones de 10 centímetros. Mi maquillaje era impecable, mi postura toda bordes afilados y elegancia. Comparada con él de rodillas en la suciedad, ni siquiera vivíamos en el mismo universo. ¿A Aitana?, raspeó con la voz temblando por la incredulidad. Lo miré, tranquila y distante. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Fue como si las palabras accionaran un interruptor en su cerebro. Se levantó del suelo y se abalanzó hacia mí como si fuera a agarrarme. «¡Aitana!», gritó. «¡Soy yo! ¡Soy Dante! ¡Soy tu esposo!». Mi seguridad intervino al instante y lo obligó a retroceder, inmovilizándolo con fuerza contra el pavimento. «No se mueva», ladró uno de ellos. «Quédese abajo». Dante se retorcía como un animal, con la mejilla aplastada contra el hormigón sucio, gritando hasta que su voz se quebró. «Aitana, no puedes hacerme esto. Juramos que estaríamos juntos para siempre. Tú lo prometiste. ¿No te acuerdas? Dijiste que no tenías miedo a los tiempos difíciles». Seguía diciendo, desesperado y salvaje. «Ayúdame. Solo dame algo de dinero. Solo 1 millón. No, 100.000. Con eso basta. Vamos». Sollozó arañando el aire. «Después de todo lo que tuvimos, solo ayúdame a levantarme una vez». La gente disminuyó el paso, mirando, susurrando, señalando. Lo observé, salvaje y frenético como un perro rabioso, y todo lo que sentí fue una tristeza vacía. Este era el hombre al que una vez amé como si mi vida dependiera de ello. Este era el hombre que juró que me daría el mundo. ¡Qué chiste! Me puse frente a él y lo miré a los ojos. «Dante», dije en voz baja, «mira bien, ya no soy alguien a quien puedas alcanzar. Estoy fuera de tu alcance ahora. No finjas lo contrario. Y no me hables del pasado», añadí. «La Aitana a la que le estás rogando murió hace mucho tiempo, y tú fuiste quien la mató». Luego metí la mano en mi bolso, saqué un billete nuevo de $100 y dejé que cayera sobre su taza abollada. «Toma», dije. «Considéralo tu limosna».
Ve a comprar un espejo. Mira bien en lo que te has convertido. Terminé con voz plana. Y pregúntate si eres digno siquiera de pronunciar mi nombre en voz alta. El billete revoloteó y aterrizó justo sobre una mancha de moho en el fondo de la taza. Dante se quedó mirándolo, en blanco y atónito, y luego se quebró. Empezó a sollozar, de forma fuerte y fea, el tipo de llanto que sonaba a arrepentimiento y ruina. Pero yo sabía la verdad. No lamentaba haberme perdido a mí. Lamentaba haber perdido a la persona de la que podía alimentarse, la escalera por la que pensaba que podía subir a la cima. Los hombres así solo se aman a sí mismos. Me puse en pie. Me puse las gafas de sol y me di la vuelta. «Vámonos», dije. Beltrán se acercó y puso un brazo alrededor de mis hombros, con voz suave. «¿Lo conoces?». Entrelacé mi brazo con el suyo y mostré una pequeña sonrisa de alivio. «No», dije. «Solo un tipo loco». El sol era perfecto y la brisa era suave. Mis tacones chasqueaban contra la acera mientras caminaba, firme y sin prisas, hacia el futuro que finalmente era mío. Detrás de mí, el llanto de Dante fue tragado por el ruido de la ciudad hasta que no pude oírlo más.